Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy leeremos el primer capítulo del libro de Enos, versículos 4 y 5. Tenemos que recordar un poco el contexto de Enos, el hijo de Jacob, y de una hermosa experiencia que estaba a punto de vivir. Enos salió a cazar bestias, algo que constantemente hacía, su ocupación habitual. Pero algo diferente pasó en ese momento. Resulta que las palabras que frecuentemente oía de su padre empezaron a penetrar profundamente su corazón. Y aquí hay detalles clave. Primero, el hecho de que esas palabras se oían frecuentemente. Nuestra responsabilidad como padres, como decía en el capítulo anterior, es enseñar a nuestros hijos, pero no una, ni dos, ni tres, sino en forma frecuente. Porque aun cuando no nos demos cuenta en forma superficial, sí estamos calando el corazón de nuestros hijos, poco a poco, hasta que va a penetrar su corazón. Y esto pasó con Enos. Entonces algo cambió y deseó poder tener una conversación con el Señor. Se arrodilló y empezó a hacer una pregunta. Pero leamos qué pasó. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a Él todo el día. Sí, cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Me gustaría empezar de atrás hacia adelante. ¿Se imaginan escuchar la voz del Señor diciendo: tus pecados te son perdonados? Es algo sencillamente maravilloso y es algo que quisiera poder responder. ¿Cómo podemos abrir las bendiciones de la oración? Pensando en que hay una bóveda entera de bendiciones esperando por nosotros, la cual nosotros tenemos que abrir para poder disfrutar de esas bendiciones. La oración es un medio poderoso para tener esas bendiciones, pero aquí nos da bastantes claves al respecto. Porque puede que usted ore muchísimas veces al día, pero ¿cuál es la calidad de esas oraciones? Primero, tenemos que orar. Segundo, tenemos que entender que la calidad de esas oraciones tiene que ser poderosas. Él nos dice que se arrodilló. Es decir, nosotros también tenemos que hacerlo, tanto física como espiritualmente. Cuando digo espiritualmente, quiere decir que tiene que ser con humildad. Tiene que ser con un deseo sincero de comunicarnos con nuestro Padre, con alguien que es real. Y entonces vamos a poder sentir algo en nuestro corazón. Pero no basta con decir las mismas palabras una y otra vez, con hacer la oración como costumbre, sino hacerlo como decía Enos, clamando al Señor. Él decía que lo dijo con potente voz hasta que llegó a los cielos. No es necesario que nos pongamos a gritar para orar, sino que nuestro corazón tiene que hacerlo con fuerza, con ese clamor que solamente podemos hacerlo con un verdadero amor, con una verdadera intención dentro de nuestro corazón. Y si así lo hacemos, obtendremos una respuesta. Y ese es un tesoro grandioso que podemos obtener cada uno de nosotros. Pero hay varios detalles al respecto. Primero, ¿qué respuesta podemos obtener? Y eso es algo muy importante de entender, porque los tesoros de la oración implican la respuesta de ella, pero no necesariamente va a ser la respuesta que nosotros queramos. Me gustaría ordenar un poco todo esto. El elder Neal Maxwell comparó el abrir la bóveda de los cielos, el poder abrir las bendiciones de la oración, como hacerlo con un candado de 3 cilindros o de triple combinación. Y cada una de estas combinaciones, al abrirlas, nos permitirá poder acceder a las bendiciones maravillosas de la oración. El elder Neal Maxwell enseñaba: solicitar en oración me ha enseñado en reiteradas ocasiones que la bóveda del cielo, con todas sus bendiciones, se puede abrir únicamente mediante un candado con combinación. El primer cilindro se corre cuando hay fe, el segundo cuando hay rectitud personal, y el tercero y último solo se corre cuando lo que se pide es, a criterio de Dios, no nuestro, lo que nos conviene. A veces damos golpes a la puerta para recibir algo que deseamos mucho y nos preguntamos por qué la puerta no se abre. Seríamos hijos muy malcriados si esa puerta se abriese con más facilidad de la que ya lo hace. Al repasar el inventario de todas las peticiones que Dios me ha negado, me doy cuenta de que realmente me ama. Nuestras solicitudes denegadas no solo nos revelan mucho sobre quiénes somos, sino que además nos enseñan mucho acerca de nuestro intachable Padre. Entonces tenemos que entender que esa triple combinación, primero, requiere la fe,
No la fe sola, sino la fe en Cristo. La fe en que vamos a recibir una respuesta. La fe de que estamos hablando realmente con nuestro Padre Celestial. Segundo, rectitud personal. Recordemos que el lenguaje de los cielos no es otra cosa que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad. Pero solo lo va a hacer si nuestra vida está en armonía con el Espíritu. Y para que esté en armonía con el Espíritu Santo, tiene que ser una vida recta, nuestra rectitud personal. Y tercero, cuando lo que pedimos es lo que realmente nos conviene, a criterio de Dios, a la forma y en los tiempos del Señor. Eso es algo que también tenemos que entender. Muchas veces nosotros pedimos algo que en realidad no nos conviene, algo que a veces está más enfocado en nuestro propio egoísmo que en cualquier otra cosa. Y no nos damos cuenta en el momento. Y a veces sentimos la respuesta y la respuesta es no, y a veces hasta nos ofuscamos. Pero no tiene que ser así. Porque eso indica que justamente nuestro Padre nos ama, nos conoce y nos va a dar aquello que realmente necesitamos para nuestra propia salvación y de aquellos que nos rodean. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la respuesta de la oración va a forjar nuestro testimonio. Pero esa respuesta no siempre va a ser sí, no siempre va a ser inmediata. Y eso es algo que tenemos que entender. A veces va a llevar tiempo, en el tiempo del Señor. A veces va a ser en la forma del Señor y tenemos que estar atentos mediante nuestra fe y nuestra rectitud, es decir, atento al Espíritu. Y por cierto, a veces la respuesta va a ser no. Y tenemos que con esa fe tremenda aceptarla. Y cuando la aceptamos, entonces la entenderemos. Y a veces, ¿saben qué? Ni siquiera es necesario entenderlo con nuestra mente, pero sabremos qué es lo que el Señor quiere. Y eso va a hacer que nuestro testimonio se eleve aún más, tanto si la respuesta es sí o no. Lo importante es escuchar esa respuesta. Y muchas veces, cuando la respuesta requiere acción, pues seguirla, hacer algo al respecto. Y cuando seguimos esa triple combinación, las bendiciones se abren. Yo sé que la oración es un medio poderoso para poder recibir un testimonio, para poder entender los misterios de Dios, que no es otra cosa que aquellos principios abstractos que hablamos del Evangelio se vuelvan nuestros, los conozcamos porque sepamos que es así, porque recibimos un testimonio, una confirmación del Espíritu. Y ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. No olvide darle like si no lo ha hecho, suscribirse por supuesto y compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo.